por la sola razón alcanzamos a ver que Dios causa un alma a fin de informar un cuerpo para constituir una naturaleza humana. ¿Por qué razón sostendría en el ser a dicha alma una vez que la naturaleza, en cuanto tal, cesa de existir? Y por otro lado, ¿por qué no considerar la preexistencia de las almas? Para responder a esta doble cuestión, podemos y debemos remontarnos al principio de la unidad sustancial de la naturaleza humana, y complementariamente al principio de la complejidad esencial de esa unidad sustancial. Esas son las dos verdades que tenemos que tener en claro para poder contestar esta doble cuestión. Primero, del principio de la unidad sustancial se sigue que no tiene sentido la existencia aborígine de una parte de la sustancia. Y es a esto que se opone la doctrina de la preexistencia de las almas. ¿En qué sentido? En que sería desuso la creación de un espíritu puro que por alguna razón devendría luego parte de un compuesto, pero que en sí misma no lo sería. Es decir, el alma preexistente sería un puro espíritu. Es decir, que por naturaleza no sería un alma. Esto se advierte claramente en la hipótesis origeniana de la preexistencia, ¿no? Porque Orígenes, para pensar almas preexistentes, tiene que pensar en realidad no almas, sino puros espíritus que preexisten y que por una cierta caída suya devienen almas. Es decir, tiene que pasar algo para que dejen de ser lo que eran y pasen a ser otra cosa. Ese algo en Orígenes es el enfriamiento de la caridad. Pero sufren una transformación ontológica, ¿no? De puros espíritus devienen coprincipios de un ser compuesto. Me refiero a esta doctrina simplemente para que se advierta la razón que he dado, ¿no? Un alma preexistente no sería propiamente un alma. Esta es la razón fundamental para rechazar filosóficamente esa doctrina. El alma por esencia es un principio vivificante, ¿no? Y por lo tanto por esencia implica una unidad con la materia, ¿no? Que da origen a la totalidad de un ser viviente, que es espiritual y corpóreo a la vez. El alma como tal, por tanto, es creada en su ser de alma junto con el cuerpo. Acá lo que estamos aplicando es el principio de la unidad sustancial y al mismo tiempo la razón constitutiva del ser alma.
Pero claro, ¿por qué esto no se ha de aplicar también a la cesación de la vida corpórea, ¿no?, como extinción también del alma? Y acá es donde tenemos que recurrir al otro principio, porque la corruptibilidad física de suyo es algo que no atañe a la naturaleza espiritual. Y si el alma es de naturaleza espiritual, el efecto sobre ella de la corruptibilidad física no puede ser su extinción, sino el estado de separación respecto de la corporeidad. Acá lo que hay que advertir es que esa complejidad esencial que tiene la única sustancia, que es el hombre, conlleva la composición de dos órdenes de realidad, que son el corpóreo y el espiritual, que si bien están unidos sustancialmente, conservan cada uno su propiedad. La propiedad del cuerpo como tal es la corruptibilidad. En cambio, la propiedad del espíritu es la incorruptibilidad. De modo que la extinción del espíritu implicaría una violencia contra la propia naturaleza creada. Es decir, una aniquilación. Que ese espíritu por naturaleza sea un alma, quiere decir que por naturaleza está llamado a edificar un cuerpo. Pero no quiere decir que por naturaleza sea corruptible como el cuerpo, porque por naturaleza es espíritu. Y por lo tanto tiene una entidad propia, una vitalidad propia y una perdurabilidad propia independientemente de la corporeidad. Por eso la cesación de la existencia de la corporeidad que le pertenece o que le corresponde no implica la cesación de su propia existencia vital. Si uno no atiende a esta complejidad esencial, ¿no?, puede tender a pensar que la extinción del compuesto implica la extinción también del alma, ¿no?, cuando en realidad no hay razón para ello en virtud de la naturaleza propia del alma. Así como no tiene sentido hablar de una preexistencia, precisamente porque esa preexistencia sería de un puro espíritu, no tiene sentido hablar de una extinción, porque esa extinción sería de una forma puramente corpórea. Acá nos topamos, como en toda la antropología, con la singularidad del ser del hombre, que no es ni puro espíritu ni mero cuerpo viviente, sino que es un ser compuesto. Por otra parte, advirtamos lo siguiente: la mortalidad o corruptibilidad del hombre, tal como existe y la experimentamos, es, y esto lo sabemos por la fe, el efecto de una realidad de orden sobrenatural. Si nosotros nos planteamos la hipótesis de la pura naturaleza, lo que tenemos que entender es esto: es perfectamente concebible un ser compuesto, el de la naturaleza humana, en el cual uno de los principios constitutivos trascienda esencialmente al otro y por lo tanto tenga un destino más allá del otro, que es lo que piensan también algunos filósofos, o algunos, incluso fuera de la filosofía, muchas religiones, puedo decir, en el hombre por cierta
aproximación sapiencial a la verdad en las tradiciones humanas, ¿no? La idea de que la espiritualidad del hombre pervive más allá del mundo y del tiempo, porque precisamente tiene la capacidad, esto lo hemos señalado al hablar de los argumentos sobre la incorruptibilidad natural del alma humana, ¿no? La capacidad de entender y de pensar realidades que trascienden toda temporalidad. O sea, hay una cierta inadecuación entre la temporalidad física y la naturaleza del hombre que el hombre tiende a percibir casi por sentido común. Y por lo tanto se puede pensar claramente una finalidad del principio espiritual que trasciende a la vida del todo. Y esto no repugna en absoluto, porque que haya una realidad compuesta en la cual una de las partes trasciende a la otra parte es perfectamente razonable, no repugna a ninguna naturaleza, ¿no? Eso se puede pensar aún en los seres corpóreos, ¿no? En los cuales puede haber algún resto que pueda persistir más allá del compuesto, aunque ahí se trata siempre de realidades físicas, ¿no? Y de la esfera de la corporeidad, ¿no? En el compuesto humano se trata de la convergencia y de la unidad de dos órdenes de ser. Pero lo que filosóficamente puede oponerse a la preexistencia es precisamente que la totalidad del ser del hombre viene dada por la composición de estos dos elementos. Y si el espíritu preexistiera, no sería probablemente un alma humana, cosa que sí sigue siendo cuando subsiste. Uno podría pensar que esa subsistencia es la subsistencia de algo incompleto, pero no repugna la subsistencia de algo incompleto si esa subsistencia comporta cierta perfección natural propia, ¿no? Y cierta vida propia. Repugnaría si eso fuese algo absolutamente antinatural. Hay quienes extreman el argumento por ejemplo, de la resurrección corpórea, sosteniendo que la resurrección corpórea es una exigencia de la naturaleza, porque el alma reclama de suyo por naturaleza el cuerpo suyo, ¿no? A mí eso no me parece del todo razonable, ¿no? Pero eso sería como decir que la verdad de la resurrección universal es una verdad filosófica o racional, ¿no? Yo creo que es extremar la consecuencia de la unidad sustancial del hombre, porque que el cuerpo humano esté llamado por naturaleza a resucitar no parece claro a la luz de la sola razón, ¿no? En cambio sí parece clara, o mucho más claramente, por lo menos probable, por lo menos, ¿no?, la subsistencia de lo que es espiritual en el hombre, porque eso puede tener una finalidad de por sí más allá de la existencia corporal o trascendiendo la existencia física. Y si puede tener una finalidad, eso no repugna a la naturaleza. No es algo contrario a la naturaleza, aunque la disolución del compuesto sea algo que implique la extinción de la totalidad de la naturaleza. Esa extinción de la totalidad desde el punto de vista filosófico podría entenderse simplemente como la condición del tránsito a una vida de ese principio espiritual que es una vida definitiva de otro orden e inclusive de suyo más perfecta que la vida de unión, como hace Platón, por ejemplo, ¿no?, que entiende el tránsito de la muerte como el paso a una vida
mejor, a una vida más plena del alma como entidad espiritual, lo cual no va necesariamente ligado a la idea de la preexistencia. Es decir, la idea de la preexistencia implicaría la idea de una especie de paso simplemente del alma por el mundo corpóreo, ¿no? Que, insisto, va contra la concepción del alma como alma. Haría del alma un puro espíritu que de alguna manera cae hacia el mundo físico y después se vuelve a levantar, ¿no? Esta es la idea de la preexistencia y de la persistencia, ¿no? Pero en esa idea hay un error desde el punto de vista filosófico, en cuanto que no se trataría propiamente del alma humana. Es una cuestión en la que aparece con claridad, diría yo, la singularidad de la naturaleza humana, de nuevo, ¿no? Esto es algo que hay que advertir con profundidad y que hay que señalar con énfasis, porque el hombre no es un ser igual a cualquier otro hombre. La naturaleza humana tiene una singularidad total, y esto también se lo puede conocer filosóficamente, ¿no? El hombre conoce en la filosofía que su naturaleza, su esencia, es distinta de cualquier otra, y no se puede, por lo tanto, poner en el mismo plano que ninguna otra. El ser del hombre, naturalmente, es un ser sui generis, podríamos decir. Es un ser que constituye de suyo un género de realidad totalmente distinto de cualquier otro género, ¿no? Uno puede hacer analogías hacia arriba o hacia abajo, pero no identificarlo, ¿no? Ni con una cosa ni con la otra. Cuando tendemos a la identificación, tendemos al error. Si negásemos la persistencia natural del alma humana, estaríamos identificando al hombre con un animal. Si afirmásemos la preexistencia del alma, estaríamos identificando al hombre con un ángel, de alguna manera. Y en cualquiera de los dos casos estaríamos desvirtuando la singularidad de la naturaleza humana. Por eso vuelvo a lo que dije de entrada: tenemos que tomar en composición dos principios aquí. Uno, el de la unidad sustancial de la naturaleza humana, y otro, el de la composición y complejidad esencial de esa unidad, que la hace una unidad que puede dar lugar, a través de su descomposición, a un nuevo estado de cosas igualmente natural. O dicho de otra manera, un nuevo estado de cosas que no va contra la naturaleza y que se corresponde con esa complejidad, con esa cierta dualidad que hay en la unidad. Y este es uno de los aspectos más difíciles de la antropología, ¿no? En el orden entitativo, y es guardar siempre con integridad la unidad de la dualidad sin suprimir la dualidad que se da en esa unidad.